Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en este lugar he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muy bien. Esta hermosa palabra que registra las Escrituras es una palabra viva y eficaz. Una palabra que tiene el poder hasta estos momentos, aunque ha sido escrito esta palabra por hace muchos años, pero la palabra de Dios, el poder de Dios no tiene un vencimiento, no tiene una caducidad. El poder de Dios está vigente para todas las personas que anhelen en su corazón experimentar el poder de Dios. Es muy hermoso cuando venimos a la lectura de la palabra de Dios y lo creemos con todo nuestro corazón, que el Señor Jesús la dejó escrita para que nosotros nos guiemos a través de ella. Entonces vemos la historia de una persona que tenía un ser querido, un familiar, un ser querido, alguien que apreciaba y que amaba mucho, y que en este momento esta persona, este conocido, estaba sufriendo. Dice que estaba enfermo gravemente. Me llama la atención porque la persona que vino a ver a Jesús no fue cualquier persona. Dice que era un centurión. Era una persona que también estaba en autoridad. Pero me llama la atención la actitud de esta persona, de este centurión. Cuando indagamos un poco más de la palabra para identificar quién era este centurión, se dice que era un centurión romano, y de ahí viene la palabra centurión. Se aproxima, o se dice que aproximadamente él tenía un grupo de personas liderando, un grupo mínimo de 100 personas. De ahí se deriva la palabra centurión. Posiblemente tenía más personas a su mando, o gente liderando, pero por lo mínimo no eran menos de 100, tenían que ser más de 100, o posiblemente 100 o más de 100. O sea, no tenía un grupo de 2 o 3 personas, mínimo tenía 100 personas. De ahí se deriva la palabra centurión. Ahora, esta persona que también tenía en autoridad, pero me llama la atención, dice que tenía a un criado. Dice, él dijo en el verso 6, y diciendo: Señor, mi criado está postrado, paralítico y gravemente atormentado. Me llama la atención porque era un siervo, una persona que trabajaba para él. No era ni su hijo, no era ni su hermano, no era ni su padre. Era una persona que él tenía, que conocía, y vemos el corazón tan grande de esta persona. Es muy importante que cuando veamos la necesidad de alguien, que aunque no sea nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro padre, nuestro hijo, aunque no sea él, pero es una persona que está pasando una necesidad, seamos movidos a consideración, a misericordia. Entonces esta persona, el centurión, viene a donde está Jesús. Ahora, él empieza haciendo empieza utilizando una palabra de reconocer la autoridad de Dios, y él dice que vino ante Jesús y dijo: Señor, mi criado está postrado, está enfermo. Si vamos un poco más atrás en el capítulo 7, vemos que Jesús sana a un paralítico
y también después sana a un leproso. Y la expresión que hace esta persona, el leproso, dice: Señor, si tú quieres, me puedes limpiar de mi lepra. O sea que usaron un término que en ese tiempo no se usaba muy frecuentemente. Al decir Señor, ellos estaban doblegando ante Jesús y reconociendo que Él tiene y tenía la autoridad. Entonces este leproso se humilló ante Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres limpiarme, puedes limpiarme. Entonces también el centurión viene con esa misma actitud de humildad y reconociendo la autoridad de Jesús y le dice: Señor, mi siervo está enfermo. Estoy seguro que muchas personas no harían eso por una persona que no sea parte de su familia. Pero me llama la atención cómo este centurión vino a donde estaba Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. Cuando Jesús miró lo que había en el corazón de esa persona, y al escuchar Jesús la frase Señor, Jesús identificó que esa persona estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Y Jesús hace una expresión y dijo él: yo iré y le sanaré. Jesús esperó que viniera el centurión, y como miró que esta persona venía en humildad y reconociendo el poder de Jesús, entonces Jesús le contesta y le dice: yo iré y le sanaré. ¿Por qué? Porque Jesús miró la actitud de esta persona. Entonces, mientras el centurión habla con Jesús, dice, entonces cuando primero él le pide que vaya y sane a su siervo. Entonces Jesús dice: yo iré y le sanaré. Pero ahí entra otra vez la actitud de humildad hacia Jesús a través de esa persona del centurión, y le dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa. Dice: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es muy interesante cómo esta persona estaba recibiendo y aceptando la autoridad de Jesús. Y Jesús, al oír esas palabras, dice, porque el centurión siguió hablando, dice: porque yo también soy hombre de autoridad. Y le digo a este: ve y va. Y al otro le digo: ven y viene. Y le digo a mi siervo: hazlo, y lo hace. Entonces continuó viendo la autoridad de Jesús, y Jesús se maravilló. Dice: y Jesús, al oírlo, se maravilló, se sorprendió. Una cosa es de que oigas algo y solamente lo escuches, pero cuando algo te llama la atención, como que te asombras, te maravillas, te haces algo, una reacción sorprendente, te sorprendes. Entonces Jesús dice, se maravilló Jesús y dijo: ni aún en este lugar, ni en Israel, he hallado tanta fe como este varón. Y ahí empieza, y vemos la escena, que lo que hizo Jesús a través del poder que hay en él, y sanó a esta persona enferma. ¿Por qué, hermanos? Dios siempre mira nuestras actitudes, siempre mira cómo nos acercamos a Él. Ahí donde usted se encuentra, yo quiero compartir este mensaje con usted. Si usted es un hijo de Dios y se considera un hijo de Dios, en el nombre de Jesús hay poder. Si usted nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, y desafortunadamente la palabra dice que los que lo aceptamos a Jesús, Él nos da la potestad de ser hijos de Él, de Dios. Pero si a uno no recibe a Jesús como su Salvador, desafortunadamente esa conexión con Dios, hay un muro que separa hasta que uno no acepte a Jesús como su Salvador. Entonces, cuando este centurión habla con Jesús, Jesús se maravilló de esa expresión que hace. Y entonces Jesús le dice: ve, y será hecho como tú dijiste. ¿Por qué? Porque Jesús miró la fe que había en este centurión. Como hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad, pero no tenemos autoridad nosotros mismos, sino de parte de Dios. ¿Por qué? Para que en el nombre de Jesús sean hechos milagros en esta tierra. ¿Por qué, hermanos y hermanas y familiares y amigos que están conectados?
El Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios de poder. Muchas veces no tomamos las bendiciones completas que Él nos ha dejado. La bendición más grande primeramente es la salvación, pero después de ahí también hay bendición en el nombre del Señor Jesús. Hay una ilustración de un matrimonio que compró un ticket de un viaje en un crucero y usó todos sus recursos que habían ahorrado por 5 años y fueron y compraron un buen ticket, un buen boleto para ir de vacaciones en un crucero. Y el precio de ese boleto estaba muy caro. Y entonces lo pagaron, llegó el día, se subieron a la embarcación y se fueron. Y entonces cuando se llegaba la hora de comer, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida y en la cena, venían las personas que trabajaban en ese crucero y le decían a este matrimonio, vengan a comer. Y ellos decían, no, gracias, estamos bien. Pasaban los días y otra vez. Y cuando había un puerto que bajaban y compraban algo, ellos se compraban algo, un panecito ahí y algo, porque ellos decían entre ellos mismos, ahorramos tanto dinero para comprar este viaje que no tenemos para comprar el alimento. Y cada vez que venían las personas a hacerle la invitación a que vengan a almorzar, vengan a desayunar, vengan a comer, estas personas siempre decían, no, gracias, estamos bien. Ya faltando un día para llegar otra vez a su destino de regreso, viene el gerente de la embarcación y le dice, les hemos invitado todos los días a desayunar, a comer, y nos llama la atención, ¿por qué no vienen a presenciar con nosotros, a disfrutar de esta comida que ponemos en el desayuno, en la cena, en el almuerzo? Y le dijo esta persona, es que no tenemos dinero. Usamos nuestros ahorros para comprar el ticket y ahora no tenemos. Y el gerente se rió y le dice, señores, el ticket, el boleto que compraron venía incluido el almuerzo, el desayuno y la cena. Y ellos se quedaron así. Ellos tenían ese privilegio de gozar del manjar, de la comida que había en esa embarcación, pero por falta de asesoramiento o de conocimiento o de preguntar, pasaron todos esos tiempos con hambre, con deseo de alimentarse. Solamente se alimentaban un poco y no gozaron hasta que vino esa persona y les dijo, el ticket que ustedes compraron venía incluido todo esto, ustedes no tenían que comprar nada porque en el boleto que pagaron estaba incluido su desayuno, su almuerzo, su comida y la cena. Al oír esto, las personas dijeron, wow, ¿por qué? Nos faltó preguntar, ¿por qué? Y vinieron la última noche, comieron y se saciaron. Pero en esta tarde, hermano y hermana que usted está conectado ahí, Jesús primeramente vino a este mundo a salvarnos. Dios nos ha dado la salvación. Ahora, si usted ya experimentó el perdón de sus pecados, también con esa venida de Jesús aquí en la tierra, no solamente vino a eso, sino que el punto principal que Él vino, o el deseo de su corazón, es para que nosotros no fuéramos a la condenación y viniéramos a la vida eterna. Entonces Jesús nos salvó, y con esa salvación también hay bendiciones. En este día yo quiero hablar acerca de la sanidad. No importa cualquier que sea la enfermedad que pueda haber en nuestras vidas, hermanos, en el nombre de Jesús hay poder para sanar. Yo no sé si usted ha experimentado una sanidad divina, una sanidad de parte de Dios. Yo creo con todo mi corazón lo que dice la palabra de Dios. El sacrificio que vino a hacer Jesús primeramente fue para salvar a la humanidad, número uno. Pero después de eso también Dios nos vino a dar libertad, vino a sanarnos. Dice que Él fue a la cruz del Calvario, dice que Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por sus sufrimientos, fuimos nosotros curados. Amén. Fuimos sanos. Hoy en esta tarde yo te quiero compartir la palabra de Dios. Jesús vino a este mundo con poder y con autoridad, y Él tiene poder para sanarte. ¿Cuál es tu enfermedad?
Ayer hablamos de la necesidad. Una enfermedad también puede ser una necesidad. Ahora, ¿qué clase de enfermedad tienes? Déjame decirte que el Señor Jesús tiene poder todavía para sanarte. No importa tu enfermedad. Puede ser una enfermedad física, una parte de tu cuerpo físico que ha estado enfermo por mucho tiempo. En la palabra de Dios, por eso recomendamos leer la palabra de Dios. Aquí hay registrado personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos que estuvieron enfermos por muchos años. Hasta que un día vinieron delante de Jesús y le dijeron: Señor, sáname. Y ellos, me llama la atención con la actitud que vinieron. Dice que una mujer había padecido una enfermedad por muchos años y entonces había gastado todos sus recursos en esos medios para sanarse, y todos los medios que ella intentaba no había resultados. Y en una ocasión miró que el Señor Jesús iba pasando cerca de donde ella estaba y dijo: si tan solo yo pudiera tocar el manto del Señor Jesús. Y ella se esforzó. Tenía una enfermedad que en aquellos tiempos esas personas, cuando tenían esa enfermedad, tenían que aislarlas, como la situación que está ahora mismo viviendo. Esto no es nada nuevo, porque la palabra de Dios nos registra que también en aquellos tiempos había enfermedades en el cual se tenían que aislar. Y esta mujer tenía una enfermedad que cuando la gente se daba cuenta de esa enfermedad, la esquivaban, la invadían, porque no querían estar junto con ella. Y esta mujer dice que cuando vio la multitud que iba pasando el Señor Jesús, y miró una multitud, y dijo ella: si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, yo seré sana. Y ella se esforzó, caminó en medio de la multitud. Miren que la actitud de ella fue tocar al Señor Jesús. Hoy en esta tarde el Señor te dice: si tan solo pudieras tocarme con tu corazón. Hoy físicamente o literalmente no podemos tocar a Jesús con nuestras manos físicamente, pero sí con nuestro corazón. La actitud del corazón, tu actitud y mi actitud, cuentan mucho delante de Dios. Y cuando realmente tenemos una necesidad, cuando realmente queremos solucionar esa necesidad, no hacemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice en su palabra. Y si tuviéramos esa actitud de humildad, de humillación delante de Dios, y venir delante del Señor y decirle: Señor, yo sé que tú tienes poder, y dejar nuestro orgullo, dejar nuestro ego, dejar lo que somos, ¿qué van a decir de que si yo me humillo, si yo lloro, si yo me arrodillo? A veces son preceptos que ponemos para no humillarnos delante de Dios, pero vemos que esta mujer se humilló y dijo: si tan solo tocara el manto del Señor. Otra historia en la Biblia dice que había un ciego llamado Bartimeo, y que él miró también la multitud, pasando Jesús ahí en medio de la multitud, y él decía: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la multitud le decía: calla, porque el Señor no te va a escuchar. Y dice que mientras él le decía calla y calla, él dice que más alzaba la voz. Dice la palabra de Dios, y es muy importante leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento miramos este varón llamado Bartimeo. Dice que decía que Jesús iba entrando en Jericó. Escuche, Jericó. Que Jesús iba entrando en Jericó, y entonces Bartimeo decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud le decía: calla, no te va a oír. Y dice que cuando la multitud quería callar a Bartimeo, él decía, dice la palabra de Dios, que él gritaba más fuertemente. Mientras más le decían calla, él más forzaba su voz y decía: Señor, hijo de David, hacía más intensidad. ¿Y sabe por qué? Porque en Jericó había acontecido algo muchos años atrás. Años atrás, cuando el pueblo del Señor sale de Egipto, al llegar a Jericó, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que era una ciudad muy fortificada y tenía sus muros bien estables, que era imposible de caer. Y ahí venía un líder llamado Josué, y Dios le dice: ellos querían conquistar y era imposible. Y esta persona que fue dirigido por Dios le dijo: Dios, vas a hacer lo que yo te diga. Dice: vas a rodear la ciudad de Jericó. No vas a atacar, vas a rodear y vas a cantar, vas a gritar. Mire,
vas a gritar, vas a clamar. Y dice Josué, como recibió eso de parte de Dios, fue al pueblo y le dijo, vamos a llegar a Jericó y vamos a rodear, vamos a gritar, vamos a cantar, vamos. Wow, es impresionante. La alabanza tiene poder. ¿Sabe que en el momento de la adoración tú puedes recibir tu sanidad? En el momento de la alabanza, entre más tú te esfuerzas, aunque estás viviendo un momento de enfermedad, de necesidad, mientras tú estás viviendo ese momento difícil, tu alabanza tiene que ser expresada delante de Dios. Aunque estés viviendo momentos críticos, tú le dices, Señor, con esta enfermedad, con esta necesidad, yo te voy a adorar y te voy a alabar. En ese momento, mientras tú estás adorando a Dios, mientras tú estás glorificando a Dios, tú puedes recibir tu sanidad. Amen. Porque Dios trabaja de diferentes maneras. Dios le dice a Josué, vas a entrar a Jericó, no vas a entrar, vas a llegar y vas a rodear y vas a gritar. Hay un canto que dice que el grupo cantaba y dice que cantaban y que las murallas se derribaron. Saben que en la alabanza y en la adoración hay poder de Dios. Se caen, se rompen esas cadenas y se sanan los enfermos. Entonces Bartimeo había oído que años atrás el pueblo de Dios, mientras más expresaban con fuerzas la ayuda de Dios, dice que el pueblo de Jericó en el Antiguo Testamento, Josué dice que le decía al grupo, vamos a cantar, vamos a gritar, vamos a gritar. Entonces esos escritos estoy seguro que Bartimeo los conocía. Cuando Bartimeo oye que Jesús, el Hijo de Dios, iba pasando, por eso él con más intensidad decía, Señor, Hijo de David, y la multitud le decía, calla, y él hacía más fuerte y decía, Señor, Hijo de David, porque él se estaba recordando que años atrás sus ancestros, sus generaciones antiguas le habían dicho, había un pueblo llamado Jericó que era imposible de derribar, pero el pueblo de Dios clamó y gritó y recibieron su milagro. Y Bartimeo, estoy seguro que él sabía eso, por eso mientras Jesús pasaba por la calle de Jericó, Bartimeo se esforzaba más y más, y aunque recibía palabras de la gente, de la multitud, le decían, calla y calla, él más gritaba con más intensidad. Y dice que en ese momento, cuando el Señor Jesús oyó que esta persona se estaba esforzando más y más, se detuvo y le dio su sanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque mientras estamos en el momento crucial, en el momento de la enfermedad, hoy en esta tarde el tema es, Dios te puede sanar de tu enfermedad. Si tan solo pudiéramos creer que Jesús tiene ese poder, me saca de asombro y quedo maravillado como Jesús quedó maravillado, que Jesús hace una expresión y dice, de cierto digo que ni aún en Israel hay tanta fe como este centurión. ¿Saben que a veces el pueblo de Dios, día con día sabemos que hay poder en el nombre de Jesús? Y a veces solamente lo oímos, pero ya no lo percibimos, no hemos visto los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho algo que lo hemos dejado a un lado. Estoy seguro que tras de esas cámaras puede ver alguien que a lo mejor cree que no tiene suficiente fe. No te preocupes, Dios te puede sorprender. Porque esta persona, este centurión, aparentemente él pensaba que no tenía suficiente fe, pero su expresión, su actitud que lo llevó a acercarse a Jesús, Jesús no solamente oyó, se maravilló y él dijo, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Posiblemente tú no te crees una persona, un hombre o una mujer con tanta fe. Y a lo mejor te lo han dicho. Pero el Señor te recuerda hoy en su palabra que si tú pudieras creer, tú puedes mover la mano de Dios. Y Él puede tener misericordia. Y así como la tuvo con el centurión, con Bartimeo, con la mujer del flujo de sangre y con muchas más personas, también hoy tú puedes recibir tu sanidad. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando hizo la encomienda, le dijo a sus discípulos, y después eso se siguió creciendo hasta la actualidad, dice, y estas señales le seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuál es tu enfermedad? Hoy el Señor te recuerda
que tú puedes ser sano de tu enfermedad. A lo mejor tú no estás sufriendo una enfermedad física, pero puedes estar sufriendo una enfermedad en tu corazón, con amargura, con resentimiento, con falta de perdón, con tantas cosas que puedes pensar que estás bien, pero solamente tú sabes que hay algo en tu corazón, algo que no te deja sentir la paz de Cristo. Algo que no puedes experimentar la paz, que a lo mejor no tienes un dolor de mano, de cabeza o alguna otra enfermedad, pero hay algo arraigado en tu corazón, hay algo arraigado, sembrado en tu vida, una mala experiencia que pasaste y no has podido ser sano de eso, no has podido ser sanado de eso porque has intentado olvidar, pero siempre está en tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no le has pedido una sanidad al Señor Jesús. Pero estoy seguro que si hoy te dispones en tu corazón y decirle al Señor, posiblemente has pasado traición, te han traicionado, posiblemente has sufrido, te has decepcionado de alguien y eso ha guardado algo en tu corazón. El Señor Jesús quiere sanarte hoy. El Señor Jesús te quiere sanar. Si tan solo pudiéramos humillarnos delante de Dios. Hace unos días yo compartía con ustedes, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 4, si mi pueblo se humillare, no le está hablando a cualquier persona, le está hablando al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, ahí donde tú estás, puede ser en tu casa, puede ser en tu auto, puede ser en cualquier lugar, porque a través de estos medios posiblemente tú estás de camino a un lugar, estás de camino a tu casa, estás en el trabajo posiblemente. Y estas son las maravillas que Dios hace, que a través de esa tecnología la palabra está llegando ahí a tu corazón. Dice, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, recuerda el diálogo con Dios, y oraren, y se humillaren, y se arrepintieren de sus malos caminos, de sus pecados, entonces yo oiré los cielos y sanaré su tierra. El Señor quiere sanarte hoy en esta tarde. El Señor quiere sanarte, pero espera que tú hagas tu parte. Así como este centurión, un hombre de autoridad, dejó su autoridad y vino y se humilló ante la autoridad. Ante la autoridad de Jesús. Hay mucha gente que tiene autoridad. Y podemos tener autoridad en diferentes áreas. Unos pueden tener autoridad en la tierra, por ejemplo, en un trabajo. No precisamente tienes que ser el dueño de ese lugar. Pero si estás en una posición donde están un cierto de personas, de un grupo bajo tu autoridad, que tú le tienes que decir, haz esto, haz lo otro, tienes que organizar, tienes que coordinar algo, es algo que tienes una autoridad. Ahora, ¿cómo estás ejerciendo tu autoridad? Algo que yo siempre comparto en las clases de liderazgo, siempre tenemos que saber usar la autoridad. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el autoritarismo. El autoritarismo es cuando tú delegas, forzas e impones. Una cosa, a veces hacemos mal uso de la autoridad que Dios nos ha dado. Y entonces esto lo vemos en la vida secular. Cuando hay personas que tienen autoridad en el trabajo, en algún lugar, les gusta mandar, les gusta ordenar. ¿Por qué? Porque han sido enseñados de esa manera. Pero en los caminos del Señor es diferente. Y ahí encontramos Dios, para la gloria y honra del Señor, Dios me ha dado autoridad con el llamado al pastorado. Pero yo día con día le pido a Dios, Señor, ayúdame a usar mi autoridad con sabiduría. Porque no porque tengo autoridad yo puedo ordenar, haz esto al otro, ve acá, haz allá. No. ¿Por qué? Porque yo también estoy bajo autoridad. En esta tierra, hermanos, todos tenemos una autoridad. Los hermanos en la fe, que se les considera como ovejas. Después hay un grupo de liderazgo, de líderes. Después de liderazgo hay otros, en algunas otras organizaciones usan como lo que es la junta o la mesa directiva, después el pastorado, pero también todos los pastores estamos bajo autoridad. La autoridad máxima es nuestro Señor Jesús. Yo no puedo abusar de mi autoridad porque también yo tengo una autoridad.
Y aparte de la autoridad que es mi Señor Jesús, también tengo una autoridad aquí en la tierra. Yo estoy también bajo otro pastor. Y siempre mis oraciones son de no pasar por alto a la persona que Dios usó para llamarme a cumplir lo que Dios había empezado a mí. Algo que yo siempre recomiendo es no brincar las autoridades, no hacerlo las autoridades a un lado. Entonces me llama la atención cómo el centurión, teniendo su autoridad, dijo: voy a dejar esta autoridad a un lado porque hay una autoridad mayor que yo. Y él vino, y me llama la atención porque no era un familiar de él, era un criado, una persona que trabajaba para él. Y él viene, él tomó esa actitud, y me llama la atención que era una persona que tenía buenos principios. La misma historia que leímos en Mateo capítulo 7 y 8 está registrada en Lucas capítulo 7, la misma historia, pero Lucas detalla algo muy importante. Y dice la misma historia, dice que cuando vino el centurión, dice el centurión que también le acompañaron un grupo de ancianos, o que él mandó un grupo de ancianos, y que estas personas vinieron a Jesús y le dijeron, ellos le dijeron a Jesús: Señor Jesús, te rogamos con solicitud que hagas esta obra en el centurión, porque él es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestra nación, aunque él no era de Israel, no era judío, él era romano. Dice: porque él ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Miren que este hombre, aparte de que no era judío, era romano, pero era un hombre con buenos principios. Amaba al pueblo de Dios, a los judíos, y no solamente los amaba, hacía actos de solidaridad. Cuando él tenía esa autoridad, dice que les hizo una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Era un lugar de reunión donde se reunían los judíos para adorar a Dios. Entonces dice que los ancianos le decían a Jesús: él es digno de que le hagas un favor, un milagro, porque él nos ha ayudado. Saben, hermanos, que ahí tras esas cámaras hay personas que tienen un buen corazón. Hay personas que les gusta ayudar al prójimo, que hoy mismo están pasando una enfermedad. El Señor Jesús te está hablando: no endurezcas tu corazón. Si tan solo pudieras dejar tu autoridad, tu reputación, tus logros, tus triunfos, lo que tienes, y humillarte delante del Señor Jesús y decirle: Señor, hoy he oído tu mensaje, hoy yo dejo mi autoridad a un lado. Si eres hijo de Dios y estás pasando una enfermedad, cualquiera sea el nombre de esa enfermedad, si tan solo pudieras humillarte, no sé, a lo mejor eres un líder en tu iglesia, si pudieras decir: Señor, dejo mi autoridad un momento y me humillo a ti. A lo mejor eres un pastor, a lo mejor eres un evangelista, eres un salmista, eres alguien que tienes autoridad. Pero si tan solamente pudieras decir: Señor, hoy yo dejo mi autoridad y mis privilegios